Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde en este espacio, su portavoz y presentadora de este programa, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, con estas temperaturas que están un poquito más calientitas, yo creo que ya es hora de que empecemos a pensar en, pues, tener más actividades al aire libre. Cuando hablamos de actividades al aire libre, por supuesto, toma un lugar central los parques del condado. Y tenemos acá con nosotros para conversar sobre este tema y algunos otros temas más a Natalie Fanny González. Ustedes la conocen, ella es nuestra única hispana en la Comisión de Planificación y Parques de acá del condado de Montgomery. Good afternoon, buenas tardes, Natalie. Muy buenas tardes, Lorna. Siempre encantada de estar aquí en el show. Gracias, gracias. Bueno, nada, ya medio que están floreciendo un poquito aquí las matitas, los arbolitos, y esto quiere decir ya que nos alistamos para disfrutar de nuestros parques. Exactamente, ya estamos entrando a la primavera. Los árboles están un poquito confundidos porque está frío. Algunos días tenemos días de frío e inclusive creo que va a haber nieve en un par de días. ¿Hay pronosticada alguna caída de nieve para este fin de semana quizás? Esperemos que no, pero bueno, aún así ya los árboles están floreciendo, ya muchas personas se están entregando a las actividades al aire libre y es importante que conversemos sobre este tema. Natalie va a estar aquí y fíjense que aparte del aporte que nos trae informativo, a ella le gustaría pues tomar las llamadas telefónicas ustedes para algunas recomendaciones de lo que hace falta en los parques. Exactamente, como la población sabe, el sistema de parques del condado de Montgomery tiene más de 400 parques en todo el condado. Y en este momento estamos haciendo un estudio de analizar los parques y ver en qué áreas del condado se necesitan más parques, en qué área del condado existen parques, pero les hace falta alguna mejora. Sí, tienen que ser revitalizados. Y también, ¿qué otras cosas deberían estar en los parques para poder activarlos? Que pueden ser, usted a lo mejor le parezca que deben tener más sitios para poder patinar. Exacto. A lo mejor usted piensa que deben tener sitios para los niños poder jugar, pero que sea un poquito más diferente a lo que hoy en día. A lo que tienen. Díganos sus ideas. Claro. ¿Qué usted espera en los parques del futuro? Natalie, antes de que entremos en materia, vamos a darle la oportunidad a nuestros residentes de que comiencen a llamar. El número de cabina es el 301-962-1540. 301-962-1540. Vamos a tomar la pausa comercial de rigor y cuando regresemos podemos abrir las líneas telefónicas para que ustedes nos dejen saber qué hace falta en el parque de su vecindario. Ya volvemos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Acá en el estudio tenemos a Natalie Fanny González, quien es una de nuestras comisionadas en la Junta de Planificación y Parques del Condado. Si quieres te puedes sacar los audífonos, Natalie. Vamos a estar conversando no solamente sobre las funciones y lo que se perfila con algunos asuntos de la Junta de Planificación, pero también el tema de los parques. ¿Por qué el tema de los parques? Porque obviamente al comenzar a calentar las temperaturas, nuestros residentes hacen más uso de todas estas instalaciones. Y esto quiere decir que, no, nos vamos a tener que poner los audífonos. ¿Hay una llamada ya? Ok.
Esto quiere decir, obviamente, que vamos a necesitar mucha información sobre los parques, y también Natalie está acá precisamente en el día de hoy tratando de tomar algunas sugerencias por parte de nuestros residentes en cuanto a lo que es precisamente los parques. Líneas abiertas 301-962-1540. Mientras esperamos las llamadas, Natalie, háblame un poco precisamente sobre cómo se están perfilando ustedes precisamente para este asunto de mejoras en los parques. Mira, en este momento tenemos grupos de estudios que están pasando en todo el condado. Estamos yendo a las iglesias, estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a los a los centros de recreación del condado, solicitando a la gente que nos dé sus sugerencias, que nos diga cuáles son los retos que ustedes tienen como personas para ir a un parque y qué cosas ustedes quieren ver para que esos parques sean más vibrantes. Y esa es la función que estamos haciendo, y en unos meses esperamos terminar ese estudio y empezar a implementar las recomendaciones. O sea que ya llevan varios meses ya tomando, recopilando información. Sí, y en español también. O sea, si usted no domina el inglés, si usted tiene una opinión, usted puede ir a la página web de montgomeryparks.org. Tenemos personal que habla español, tenemos personal que habla en más de 25 idiomas que trabajan para nosotros, que están directamente hablando con nuestra la diversidad de personas que viven en el condado, para asegurarnos de que todo el mundo que vive aquí pueda hablar y pueda sentirse cómodo en comunicarse con nosotros. Bueno, estamos hablando con Natalie Fanny González, hablando precisamente sobre el estado de los parques en el condado de Montgomery, y bueno, queremos sus opiniones. Si le interesa, pues puede llamarnos aquí al programa para hablar de este tema. La línea telefónica es el 301-962-1540, 301-962-1540, el número que ustedes conocen, Radio América en cabina. Cuando dicen que van a hacer un estudio, es obviamente para tener, digamos, eso precisamente, una evaluación bastante completa de cómo está la situación con los parques en el condado. Posterior a eso, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Se le va a tomar prioridad a mejoras en ciertos lugares, abrir espacios nuevos al aire libre? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Para nosotros la equidad es demasiado importante, significando de que tenemos que asegurarnos de que cada población, cada sector de todo el condado tenga acceso a los parques. No es que un área va a tener más parques que otra. Nosotros no operamos de esa manera. Si hay una área del condado, vamos a suponer, vamos a decir, en la parte de la New Hampshire Avenue, por decirte un sitio, o por Long Branch, y hay una necesidad grande, pues esa área va a ser primordial. La segunda parte, una vez que se hagan todo el estudio de lo que se necesita, pues es la pelea con el presupuesto. Claro. ¿Entiendes? ¿Cómo vamos a pagar eso? Entonces, por un lado, tenemos una fundación para parques que se encarga de buscar dinero en el sector privado, y por el otro lado tenemos al condado, que son los que nos dan el dinero a nosotros. Entonces nosotros le pedimos a la gente que nos ayude llamando a sus concejales para que nos aprueben el presupuesto para tener los parques. Y hablar de parque no es algo ligero. Parque tiene que ver con la salud, con el bienestar de la población. Tú necesitas un sitio donde existan áreas verdes para ustedes poder caminar, para que sus hijos aprendan la importancia también de cuidar el ambiente. El medio ambiente, la naturaleza, el ejercicio al aire libre, la actividad física, todo eso pues es un componente vital, calidad de vida, de salud. Al principio del programa mencionaste que acá en el condado tenemos aproximadamente unos 400 parques. Más de 400. Necesitamos más, o sea, a mí 400 me parece que es monumental la cifra. Sí, hay algunos que son gigantescos, como el de Wheaton Regional Park, que estamos aquí al lado de Radio América. El de Cabin John es gigantesco, pero hay otros que son bien pequeñitos, que tú los encuentras en los vecindarios, quizás media acre, menos de media acre, pero son partes de nuestra función. Nosotros nos encargamos en la comisión de crear parques y de mantenerlos, y en este momento aprovecho para decir la gran importancia de tener a la población concientizada de tener los parques limpios. ¿Me entiendes? Sí, eso es muy importante, sobre todo durante esta temporada, ya que vamos entrando en primavera y posteriormente, bueno, el verano y en el otoño. También utilizamos los parques, el hecho de que las personas, pues, tengan ese nivel de conciencia de mantener limpio nuestros parques. A mí me duele el alma un montón, personalmente, porque... Y precisamente el mes próximo es el mes de la tierra. Se celebra el mes de la tierra, y acá en el condado de Montgomery vamos a tener un sinfín de actividades relacionadas con eso, protección ambiental.
pero cada año se recoge una cantidad de basura Toneladas y toneladas de los parques que es increíble. Hay un parque en particular, que de hecho tú estuviste ahí esta tarde en una excursión escolar. Sí, con mi nene. El parque de Brookside, que es parte del el parque de Wheaton. Yo llevo muchísimos años que voy a trotar a ese parque en los horarios bien tempranito en la mañana y a veces bien tarde en la tarde. Me da un dolor tan grande en el corazón cuando voy corriendo y me encuentro una botella plástica tirada así en la hierba, al lado de un árbol, porque alguien se bebió su agua o su soda y ¡fua! Ahí tiró la botella. Háblame sobre la necesidad de conservar. Mira, Sí, tenemos una señora en la línea que nos espera un momentito, señora Caniza, nos espera un momentito. Ok, mira, básicamente la gran importancia también de educar a nuestros niños que crezcan con ese sentir de que lo que usted haga en sus parques, lo que usted haga alrededor de su casa, en el ambiente, nos afecta a todos. Entonces nosotros inclusive proveemos guantes, proveemos bolsas gratis para personas. Si usted tiene un grupo de amigos que le gustaría reunirse un fin de semana a buscar basura por un par de horas, nosotros le podemos a usted todo lo que usted necesita para poder hacer esa función. O sea que se puede hacer ese trabajo voluntario. Totalmente. Y le damos hora a los niños que son de high school. Exacto. Les damos las horas de voluntarismo, de voluntarias que ellos necesitan para poder graduarse, se las damos también. Y todo es gratis. Mira qué bien, qué bueno. Muy interesante eso, porque inclusive si usted tiene un grupo de la iglesia, el día domingo salen todos de la iglesia, quizás van a hacerse una merienda y posterior a eso, ¿qué tal? Si se dan un paseíto por el parque para quemar calorías y a la vez, pues, recoger un poquito de basura. Me encanta esa idea, vamos a hablar de eso. Pero tenemos a la señora Caniza en la línea telefónica. Gracias por su llamada. Recuerden, cabina 301-962-1540. Adelante, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por tomar mi llamada. Una pregunta. Los locales o los lugares donde los chicos juegan sus juegos en el verano como soccer y esas cosas, que casi siempre son en el patio de los patios de las escuelas, pero lo que yo noto es que nunca hay un baño donde ir, una carencia total. Esto es con los colegios. Baños. Y en parques también, creo que dice ella. Sí, hay... Pero espérame, ¿me está hablando de cuando se hace deportes después del colegio en los campos del colegio, de las escuelas públicas, o está hablando de los parques del condado? No, en los parques donde juegan los juegos de soccer en el verano, como sábado, domingo, o que los baños no están disponibles. Sí, nunca. Depende también de los sitios. Hay sitios donde puedes jugar soccer. Por ejemplo, hay un parque que lo abrimos hace menos de un año, que puedes jugar soccer, que está en la University Boulevard, Four Corners, que le dicen esa área. En ese parque sí hay baños. Hay otros parques donde no existen, pero básicamente lo que usted me está diciendo es exactamente la información que yo necesito. Sí, ¿Qué áreas donde la gente está yendo mucho a jugar soccer o cualquier otro tipo de deporte y no existen baños? El béisbol, el t-ball, eso que le llaman, que los chicos también practican, y siempre es cerca de una escuela, pero nunca hay un baño disponible. Sí, y tampoco hay de estos. Es muy necesario. Sí, no los tenemos en todos los parques. Hay unos parques, los que son más grandes, donde siempre hay muchas personas jugando en equipo, ahí sí los encontramos. Pero hay otras áreas, como dice usted, que no están. Pero si usted sabe el nombre del parque donde usualmente sus hijos van. ¿O por dónde queda? Por mis nietos. Perdón. Uno es como Rockville. Por ejemplo, no sé los nombres, pero la mayoría donde yo voy nunca hay baño. Ok, si es en la ciudad de Rockville, eso no nos pertenece a nosotros, sí. que a veces la gente se confunde porque me han llegado quejas, pero no somos nosotros. Lo que es Rockville, Gettysburg e inclusive Kensington, el town de Kensington, son municipalidades independientes, entonces ellos no nos pertenecen a nosotros. El resto del condado sí. Pero sí, voy a tomar nota. ¿Alguna otra cosa que usted quisiera dejarnos saber? Pero, por ejemplo, acá en el Recreation Center de la Bauer Drive, ahí también cuando es domingo o sábado a la tarde, o cuando ya
ya no hay en el Recreation Center, ya no se puede entrar y entonces tampoco hay baños ahí cuando practican. Me gusta el hecho de que ustedes me haya pasado la información sobre el centro de recreación, porque los centros de recreación caen precisamente bajo la jurisdicción del Departamento de Recreación, no de la Junta Planificadora de Parques. Aunque no lo crean, suenan que sí, está muy entrelazado, pero son dos entidades completamente separadas. Parques es una y recreación es otra. Los centros de recreación tienen horarios de lunes a viernes, a veces los fines de semana, porque algunos se alquilan los fines de semana, de hecho, a entidades sin fines de lucro o privadas que alquilan para ciertas actividades, pero son horarios independientes. Esa información se la voy a pasar al director de recreación, que es Gabriel Albornoz, para que precisamente pues él tenga una idea, ¿no?, de que este tema sea abordado. ¿Tenemos a alguien más en la línea en este momento? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Caniza, que tenga buenas tardes y bueno, gracias también por disfrutar de nuestros centros de recreación y también nuestros parques. Tenemos acá en la línea telefónica a Natalie Fanny González, que es comisionada de nuestra Junta de Planificación y Parques del Condado. Si tiene alguna sugerencia o preguntita para ella, el número acá en cabina es el 301-962-1540. 301-962-1540. Yo creo que la gente no está llamando porque la gente ya está en los parques. Sí, no, me encanta. Y sí reiterar la porque, óyeme, si estuviera hablando de nieve, que todo el mundo está en la casa, los teléfonos se encienden como arbolito de Navidad. Gracias a Dios no estamos hablando de nieve. No, y aparte que nuestros parques, mira, Montgomery County ha ganado la medalla de oro por 6 años, los últimos 6 años consecutivos, como mejor sistema de parques de toda la nación. ¿Ok? De la nación. Entonces, a veces la gente no llama porque cuando se sienten cómodos, que no tienen muchas quejas, no llaman. O sea, está bien, this is good. That's good. Que no estén resonando los teléfonos es bueno, porque yo siempre digo, cuando llamen con quejas, sugerencias o algún tipo de elogio, ¿no? Porque de vez en cuando es bueno un elogio por acá, por allá. Sí. Pero por lo general uno recibe quejas y sugerencias, exacto, más quejas que elogios. Por eso no estoy triste. Pero la otra cosa que quiero enfatizar es que existen parques que estamos haciendo hoy en día que son nuevos y me gustaría que la comunidad fueran a visitarlos. En Potomac hay uno que abrimos hace 3 meses atrás, totalmente nuevo, bellísimo. Tiene un tema de barcos y de piratas, súper lindo para los niños. O sea, que tiene como una zona para jugar para los chicos. Y también tiene zona de soccer, por cierto. Hay otro que estamos abriendo hoy en día aquí en Wheaton, está entre Wheaton y Campbell, que es en la Arcola Avenue. Lo vamos a abrir en los próximos 2 meses, se va a terminar. ¿La Arcola y qué? La Lombard. Ok, esa me queda cerca, me va a quedar cerca. Sí, si estás en la universidad. Ya yo no llevo al niño al parquecito, pero yo sí salgo a correr. Sí, y ahí está. Y la otra cosa que quería también enfatizar es cómo la gente llega a los parques. O sea, nosotros ahorita tenemos un sistema de bicicleta que estamos trabajando muy duro para poder implementarlo. Ya está en crecimiento, que va en crecimiento. Es como, quiero ir al parque, yo no quiero manejar para ir al parque, yo quiero montarme en mi bicicleta o caminar o agarrar el scooter y llegar ahí sin tener que estar manejando. Entonces, ¿cómo llega usted al parque? Si usted tiene dificultad y a veces usted dice, cónchale, no, la única manera de llegar al parque de mi vecindario es agarrando un carro. Entonces, definitivamente me gustaría escuchar de usted, porque eso significa también que a lo mejor en su comunidad, en su área, se necesitan más parques, porque la idea es que la gente pueda caminar hacia los parques. Caminar hacia el parque, que sea una salida prácticamente cotidiana, sobre todo ahora cuando cambia la hora, que ya la hora nos cambia para este fin de semana. Hablando de bicicletas, déjenme hacer un paréntesis, ya que las mencionaste, el sistema de bicicletas acá en el condado de Montgomery. Ya se están llevando a cabo las instalaciones de las bicicletas en la zona de Wheaton. Sí. Van a haber 6 estaciones de bicicleta en Wheaton. En el condado vamos a hacer la formalidad de la cinta ceremonial, cortar la cinta ceremonial el próximo día 22 de este mes, pero una vez que ya estén instaladas las estaciones, definitivamente que usted puede utilizarla. Así que el sistema de bicicletas del condado llega a Wheaton, porque lo mencionaste. Sí, no, y aparte que es muy importante de que la gente las use y hay programas de beca. O sea, dinero, si usted es una persona de bajos recursos y usted le gusta montar bicicleta y usted no va a usar estas bicicletas que se llaman bike share en inglés, porque no tiene el dinero, usted puede solicitarle al condado una beca para que ellos se las provean
gratis o bajo Sí, asistencia. hay asistencia financiera para esto a través de nuestro Departamento de Transporte del Condado Y también. es muy importante usarla. Llamando al 311. Siempre le digo a la gente, llámese al 311 para más información. Exacto. Y es importante que la gente las use. Yo vivo en Wheaton y yo soy una de las que las usa. ¿Me entiendes? Y me encanta que la gente pues las empiece a usar más. ¿Quieres ir de aquí al metro? Usa una. Puedes agarrar una bicicleta aquí en Wheaton y manejar con tu bicicleta hasta Silver Spring y dejarla en la estación de bicicletas en Silver Spring. Exactamente. Esa Y es después la idea. tomar otra de regreso. Tenemos a Héctor en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Héctor. Bienvenido a nuestro programa. ¿En qué se le puede ayudar? Muy buenas tardes. Quería hacer un comentario acerca de los parques Diga. que tenemos aquí en el vecindario. Primero, identifique su vecindario. ¿Cuál es el suyo? El parque se llama Stony Brook. Stony Brook. Esa está por la New Hampshire, más o menos, ¿no? Ok, No, diga, está entonces. aquí en la casi cerca de la Weller y la Bárbara. Weller and Barbara. Okay. Ok, ¿qué es lo que hay? Weller, ajá, sí, en la Weller y la Bueno, en Barbara. ese parque Por ahí cerca de la tiene Connecticut, ajá. no tiene agua para beber. Tenía la fuente ahí, pero no está funcionando. Esto también es un problemita que yo he visto en otros parques, el hecho de agua potable para que las personas puedan beber. ¿Cuál es el...? Bueno, contéstale primero a Héctor y después me Sí, contestas a mí. Yo voy a verificar sobre qué está pasando en ese parque porque no sabía. Yo voy a llamar al departamento de parques y le voy a decir. Pero sí, en todos nuestros parques tiene que haber agua. En cada, Sí, inclusive efectivamente, hay sí. parques que los que estamos haciendo hoy en día, que estamos revitalizando, tenemos agua no solamente para las personas, los seres humanos, sino también para los perros. Y, Exactamente. sí, tenemos para los perros porque estamos creando más parques para perros también, que es tremendo. La gente nos llama, como ustedes no tienen la más mínima idea, para hacer más parques de animales. Hay fuente, pero la fuente está seca, ¿verdad? ¿Es eso, Héctor? En este parque. No Sí, sirve. y el otro asunto es el sistema de los basureros. Ese parque se está llenando con mucha gente que viene a hacer deporte. Ajá. Y en el parque están, como ustedes dicen, botan botellas y Exacto. papeles y necesitan más basureros alrededor del Más basureros, ¿verdad? Ujú. Ese, alrededor, ¿no? ¿Me puede decir otra vez? El parque que usted menciona, eso está en Rockville, Stony Brook, no, Silver Spring. ese- No, No, es ese el, está el zip code es 20906. Ajá. Sí, no, ese es nuestro. Ese es del condado. Ok, tengo que chequear cuál Ese es el contacto. Más basurero, definitivamente. Muchísimas gracias. Stony Brook dice. Stony Brook. Muchísimas gracias, Héctor, por esa información. Tenemos a doña Alba en la línea Gracias. telefónica. Gracias, Héctor. Tenemos a Alba. Adelante, muy buenas tardes. Quería saber la localidad del nuevo parque del que está en Potomac, por favor. Ay, ¿sabes qué? Déjame me das un segundo y yo lo voy a anunciar en el aire en unos minutos. Voy a buscar la dirección ahorita exacta en mi celular Ok, perfecto. y te lo digo. Ok, tenemos a alguien más. En lo que te buscan, Alba, ella te va a buscar la dirección y te la va a decir antes de que se acabe el programa exactamente dónde estar. Tenemos a María en la línea. Muy buenas tardes, María, adelante. Buenas tardes, yo las felicito por este programa que tienes de estar haciendo más parques y todo. Me encanta porque me encanta ver a los niños jugar. Yo tengo a la mía y la llevo y se divierte mucho. Yo vivo aquí en el área de Silver Spring, pero me gustaría saber si en nuestro parque que tenemos, que llegan muchísimos niños, se puede poner otras cositas más para que ellos puedan jugar. ¿Cuál es el parque suyo? ¿Cuál es el parque suyo? Está el Queen Creek Park, está en Dewey Road. La Dewey Road, ¿cuál es? ¿Cómo es que se llama? ¿La Dewey con qué? Dewey y Randolph. ¿Y Randolph? Oh, sí, ese es que tiene también, que tiene como una pista así de caminar que cruza la Randolph y sigue por la otra parte de la Randolph, ¿no? ¿Es Exacto. ese? ¿Es ese? Exacto. Ok. Ese, y también porque hay muchísimos niños, ese parque me encanta, muchísimos niños y también uno, como suelen poner también así en Potomac o en otros lados, que ponen las cosas de agua para el verano. Oh, el chorrito de agua para que los chicos se sí. mojen, etcétera, como Sería parte muy del bueno, playground. Excelente, ajá. Ok. Me encanta por el trabajo que ustedes están haciendo. Eso es muy importante, eso es muy divertido para los chicos, pero recuerden también que conlleva gran mantenimiento, que es la otra parte. Por eso ahí entonces viene la palabra mágica, presupuesto. Sí, las fuentes de agua son bien limitadas por Sí, ese mismo por ese punto. mismo problema, porque no es solamente el instalarlas, sino es también el asunto de mantenerlas y también lo que se llama liability en inglés, a la hora de cuando usted tiene un parque con esos chorritos de agua, pues el que se resbalen los chicos, etcétera, pues conlleva a otras cositas un poquito más profundas, pero sin duda alguna
esos son de preferencia para los muchachos, sobre todo cuando entran bien los meses del calor. ¿Sigues buscando la dirección exacta del Parque de Potomac? Tengo todos los parques aquí, tengo la foto y no tengo la dirección, aquí lo tengo, estoy buscándolo. Ok, la dirección exacta del Parque de Potomac para doña Alba, que quería saberlo. Sí. Pues nada, nos van quedando solamente como unos 3 minutos acá. Natalie sigue buscando la dirección a doña Alba, y queríamos añadir eso precisamente, que ya que comienza esta temporada, hay temas de importancia para que todos obviamente disfrutemos con bien el beneficio, ¿no?, de tener actividades al aire libre. Como mencionaba don Héctor, el hecho de que a veces sí hacen falta más basureros, precisamente porque las personas llegan, ¿no?, a participar más y a disfrutar más de deportes, eventos en los parques, y quedan, quizás un día domingo queda abarrotado el basurero. Esto no quiere decir precisamente que está lleno el basurero, voy a tirar la botella plástica en cualquier esquina. En caso que los basureros estén ya repletos y que no haya otro donde usted pueda tirar los desechos, pues póngalo al lado del basurero. Así cuando llega el día lunes, la persona que limpia el parque, pues lo recoge todo pegadito ahí al lado de los basureros. Es colaborar de una forma linda acá, todos como miembros de la comunidad. ¿Tienes la dirección? Sí, mira, el nombre del parque se llama Greenbrier Park y te la voy a deletrear. Es Greenbrier Park. Greenbrier. Y yo creo que lo mejor es que lo pongas en Google, porque es complicadito para llegar. Pero sí, está bien escondidito, entradito. Sí, de Wheaton allá es básicamente una media hora. ¿Verdad? Okay. Sí, para llegar. Pero es Greenbrier Park. Y les va a encantar. De verdad que pásense el día allá. Yo me las pasé apenas 2 semanas atrás con mis hijos, que tienen 3 y 5 años de edad, y se lo gozaron. Sí, la pasaron bien. No, porque verdaderamente hay muchas amenidades que son de importancia para los chicos. Acá me está mostrando algunas fotos doña Alba, Natalie, y está muy bonito el lugar si tienes niños pequeños para que les lleves. La importancia de esta participación, y quiero hacer un poquito de hincapié en lo que mencionó acá Natalie hace un ratito, el hecho de que usted puede juntar un grupo de amigos. Yo lo voy a hacer, juntar un poco de amigos, buscar bolsas, guantes. Se los damos nosotros que a se ellos. los dan el Departamento de Parques, y básicamente, pues, si quiere hacer una caminata, quemar calorías y recoger basura, se le es muy agradecido. Y aparte nosotros tenemos el grupo de policías de parques, Park Police, y ellos se les informa para que cuiden el área también. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden, disfruten nuestros parques con estas temperaturas un poquito más cálidas, pero recuerden, la basurita, si no tiene dónde ponerla, llévese a la casa. Háganos ese favor. Gracias por su sintonía. Yo regreso el próximo martes, Dios mediante. Good afternoon. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía, y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Hoy traje nuevas frutas y verduras para el juego de adivinar de los Torres. ¡Yeah! ¡Estamos listos! Este está fácil. Plátano. Ay, sí, tío. Espinaca. Albahaca. Pues está rico. ¿Alcachofa? Correcto. Niños. Manzana. ¡Qué rico! Se llama kiwi. Yo quiero. Yo también. Y ahora les toca a ustedes. Desafía a tus hijos a comer más sano. Busca en internet We Can para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.